Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a continuar con el capítulo 12. Y tendremos específicamente Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. Aunque la sección va hasta el versículo 21, estaremos tomando solamente los versículos 9 y 10 en esta oportunidad. ¿Cuál es el título del mensaje? El verdadero amor que reproduce el creyente es el título del mensaje. El verdadero amor que reproduce el creyente. El pasaje es Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por esta palabra, por la iluminación de su Santo Espíritu, para que podamos comprender y aplicar su palabra. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos concedes ahora este tiempo de escuchar tu palabra, en la cual hay sabiduría y consejo, Señor. Permítenos, Señor, bajo tu voluntad, la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor, para poder comprender las verdades eternas, Señor, y poder diligentemente, Señor, aplicar este pasaje para nuestras vidas, Señor. Permítenos, Señor, bajo tu gracia y tu misericordia, el poder avanzar en nuestras carreras, Señor, en esa carrera que tenemos como creyentes, Señor. Que podamos, Señor, recibir ánimo, consuelo, pero también exhortación, Señor, para cada uno de nosotros. Y Señor, permíteme con reverencia y con temor compartir tu palabra, Señor, reconociendo, Señor, mi debilidad, Señor, y la necesidad de ti, Señor. Padre Santo, Señor, que este sea un tiempo en el cual la iglesia sea edificada. Y todo esto lo pedimos en los méritos de nuestro Señor y de nuestro Salvador. En Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos tomar asiento? Muy bien, vamos a continuar entonces con este pasaje que hemos venido abordando desde hace algunos domingos atrás, que es Romanos capítulo 2. Vamos poco a poco avanzando en este tema de los deberes cristianos y de la parte aplicativa, porque como hemos dicho a través de estos sermones, Romanos capítulo 1 al capítulo 11 nos está hablando de toda la doctrina, pero a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 16 está haciendo una clara referencia a lo que debemos hacer. ¿Sí? Ahora son los imperativos, es algo que nosotros debemos hacer. Pero para poderlo hacer, la única forma es recibir una buena doctrina, una buena enseñanza, que la hemos tenido en los capítulos anteriores. Bueno, el apóstol Pablo, en el capítulo 12, en sus primeros versículos, nos ha expresado cómo vive y cómo actúa un cristiano. Los versículos 1 y 2
son la plataforma para aplicar esa vida que agrada al Señor. Versículos 1 y 2. Renovar nuestra mente es la consigna, es decir, día a día debemos estar en el Señor y no para el mundo. Recordemos que esto es día a día, es algo que nosotros debemos hacer todos los días, renovando nuestra mente. ¿Para qué? Para avanzar en ese camino de la santificación. Y el apóstol Pablo expresa en los versículos siguientes que la humildad es fundamental para servir. No hay forma de estar sirviendo a Cristo si no hay una genuina humildad. Y eso se plasma ¿en dónde? Pues en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Recordemos, Cristo es la cabeza, somos nosotros el cuerpo, somos la iglesia del Señor. Y el Señor nos ha dotado de dones para ponerlos al servicio de la familia de Dios, de la iglesia local. El Señor, en su perfecto plan de salvación, ha permitido que, por su gracia, podamos recibir dones que son regalos espirituales, pero para el funcionamiento, para que podamos crecer como iglesia, como hermanos en la fe. Y recordemos que todo esto es por pura gracia, para que no haya jactancia. Pero además de permanecer en esa humildad y de recibir esos dones, ahora el apóstol Pablo hace un énfasis en el amor, que eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Estamos en una sociedad contaminada por el pecado, razón por la cual el amor ha sido mal interpretado, mal entendido. ¿Y a qué se ha reducido el amor? Se ha reducido a una expresión vana y que solamente se expresa con palabras, ya que muchos dicen amar, pero muy pocas veces esas palabras se vuelven realidad. El amor de este mundo está basado en el interés. El amor de este mundo es momentáneo, basado en emociones y no en convicciones. Eso es lo que vemos en el mundo. Ese amor dura tan poco, no es relevante, está lleno en el fondo de egoísmo y por supuesto de pecado. Eso es lo que vemos en el amor del mundo. Por eso el mundo es un experto en engañar y por eso Pablo en Romanos 12:2 nos está diciendo que no nos podemos adaptar a este mundo porque caminaríamos bajo esos preceptos de un amor frágil, de un amor vacío. Miremos entonces el verdadero amor, el que reproduce el creyente. Y nos vamos a concentrar ahora en nuestro pasaje y lo vamos a mirar bajo 3 encabezados. El primero, el fundamento del verdadero amor. El fundamento del verdadero amor. El segundo es aborreciendo lo que Dios aborrece. Aborreciendo lo que Dios aborrece. Y el tercero es el amor que pasa de las palabras a la acción. El amor que pasa de las palabras a la acción. Rápidamente estos 3 puntos. El fundamento del verdadero amor, aborreciendo lo que Dios aborrece, y el amor que pasa de las palabras a la acción. Miremos el primer punto en el versículo 9, que es la primera parte, que es el fundamento del verdadero amor. El apóstol Pablo dice, el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. El apóstol Pablo está tomando allí para la palabra amor, que es en el griego la palabra ágape. Esta palabra ágape se usa en el Nuevo Testamento para describir la actitud de Dios en primera instancia hacia su Hijo, es decir, hacia Jesucristo. Y para poder entender el fundamento del verdadero amor, por supuesto que nos vamos a enfocar en lo que nos dice la palabra, precisamente de lo que es el verdadero amor, porque Pablo está diciendo allí algo de forma negativa en primera instancia. El amor sea sin fingimiento. Es algo que
no podemos nosotros representar como hijos de Dios, pero tenemos que identificar cuál es el verdadero amor, de dónde proviene el verdadero amor para nosotros poderlo expresar. Así que en el Nuevo Testamento, en primera instancia, lo vemos es hacia su Hijo, hacia Jesucristo. Miremos un pasaje que nos ayuda a avanzar en ello. Juan capítulo 17, versículo 26. Juan capítulo 17, versículo 26. Dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Este pasaje se conoce como la oración sumo sacerdotal. Juan capítulo 17, todo el capítulo 17, nuestro Señor Jesucristo está orando por sus discípulos. Y en esta última parte de la oración sumo sacerdotal, vemos que nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, agradece al Padre por la obra perfecta de salvación, y específicamente en el versículo 26 se expresa que Cristo ha cumplido su misión antes de ir a la cruz, y hace una referencia a ese amor, un amor que se convierte en acción, no solamente de palabras. Cristo da a conocer al Padre, esa es la acción. Cristo da a conocer a Dios Padre, ¿por medio de quién? Dios Hijo. Entonces es conocido. Y es un amor de acción que nos muestra también la unidad que hay en la Trinidad, en el Dios Trino. Ese amor también es plasmado para aquellos que creen en el Señor Jesucristo. O sea que no solamente es dado para el Hijo, es decir, para Cristo, sino también para aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Juan 14, 21. La Escritura nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, vemos que no solamente ese amor es dado al Hijo, sino también a los que creen en el Señor Jesucristo. Estamos viendo el amor ágape, ese amor que es acción, que no es solamente de palabras, sino en este pasaje de Juan 14, 21 nos está hablando de algo muy importante: obediencia a la palabra de Dios, guardar los mandamientos. Esa persona que guarda los mandamientos está mostrando el amor hacia Jesucristo, y lo está haciendo de una forma activa, no lo está haciendo de una forma pasiva. Entonces, no es posible que una persona diga que ama a Dios cuando no conoce su palabra, porque ¿cómo va a guardar los mandatos de Dios? ¿Cómo va a guardar las normas de Dios si no conoce la palabra de Dios? Esto es algo muy importante que debe estar en cada uno de nosotros. Conocer su palabra, pero no solamente para dejarla allí, sino para obedecerla. Porque, como lo decíamos anteriormente, si decimos que amamos a Dios, pero no le obedecemos, si no guardamos su palabra, realmente hay mentira en nosotros. Entonces, esto nos lleva, lo que hemos hecho referencia, a conocer que el amor de Dios es un amor que se plasma en Cristo a través de la cruz. Miremos lo que nos dice una vez más Primera de Juan 4:10. Sigamos con Juan, pero en este caso Primera de Juan 4:10. Dice la Escritura: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Complementando el tema del amor, podemos señalar tres aspectos básicos de lo que hemos leído aquí en Primera de Juan 4:10. El primero es que Dios es el autor del verdadero amor. Y todo eso está
plasmado dentro de su plan de salvación. Él es quien cobija al pecador con su gracia. 2, ese amor tiene el componente de la acción. ¿Cómo vemos la acción? En que Dios Padre envía a Dios Hijo. ¿Con qué función? En propiciación, es decir, en apaciguar la ira de Dios sobre el pecador. Porque una persona que no conoce a Dios tiene sobre sí la ira de Dios. Pero Cristo vino a apaciguar, vino en propiciación por los pecados, por el pecador. Debemos recordar lo siguiente en este segundo punto, que Dios es santo, que Él no dará por inocente al culpable. Esto nos lleva a entender que el ser humano tiene un gran problema, ¿Cuál es ese problema? El pecado. Ese es el gran inconveniente. Las personas fácilmente en el mundo podrían decir que sus problemas radican en la economía, que sus problemas radican básicamente en su entorno familiar, que sus problemas pueden radicar aún en la salud. Podrían decirlo así. Sin embargo, cuando nosotros vamos a las Escrituras, entendemos que el gran problema del ser humano, ¿cuál es? El pecado, la enemistad que hay con Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Pero a través de las Escrituras nosotros podemos entender que es solamente por Cristo que nosotros dejamos de ser enemigos de Dios para constituirnos en hijos de Dios. Es decir, necesitamos de Cristo. La Escritura nos muestra esa necesidad porque en nuestras propias formas, medios u obras no lo podemos hacer. Cristo es el que toma el lugar del pecador, es decir, de nosotros. Cristo es justo, Él es bueno. Nosotros, ¿qué dice la Escritura? No somos buenos. ¿Qué dice la Escritura? Que no hacemos el bien. Está hablando de toda la humanidad. Toda la humanidad, eso es lo que dice la Escritura. Y entonces el estándar de Dios es supremamente alto, es santidad. Y se necesita uno sin contaminación, uno sin pecado, que pueda tomar ese lugar para apaciguar la ira de Dios. El único que cumple esos requisitos, que tiene esas características, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él toma lugar, por eso se habla de ese intercambio, para que nosotros podamos tener la esperanza de vida eterna. Pero en esa esperanza de vida eterna hay perdón de pecados. Nuestros pecados son perdonados. Y miremos el punto número 3 de ese versículo, que la base de ese amor no está fundada en ningún mérito del pecador. No, porque uno podría decir, Dios te amó, primero, pero porque yo hice algo. No. Si ves, y esto nos muestra también las características de ese verdadero amor. ¿Qué hicimos nosotros? Pues reproducir y vivir en el pecado. Por eso decimos que la base de ese amor no está fundada en ningún mérito del pecador, ninguno. Más bien, observamos en el texto bíblico que Cristo es el que toma el lugar del pecador. Él sufrió el castigo de nosotros. Él murió y resucitó para darnos una nueva vida. Para darnos vida, como dice la Escritura, en abundancia. Y ese pasaje de Romanos 5:8 nos ayuda a ajustar lo que estamos hablando del amor. Romanos 5:8. La Escritura nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que con todos estos elementos, nosotros podemos comprender el sentido del verdadero amor y que es distinto al mundo, completamente distinto al mundo. Ya vemos que este no es un amor ligero, no es un amor volátil, es un amor que se le extiende a un ciego espiritual.
Es un amor que se extiende a uno que no lo merecía. Es un amor donde vemos el justo muriendo por el pecador. Así que esto nos aterriza realmente el concepto del verdadero amor y nos permite guardar gran distancia del concepto del amor del mundo, de lo que nos ofrece el parámetro del mundo. Ahora, por eso es que muchas personas no entienden el concepto del verdadero amor, porque tampoco entienden el concepto de pecado. Por eso no hay un genuino arrepentimiento. Debemos entender que solo la gracia de Dios nos capacita para atender cuál es la situación del hombre sin Dios. Porque podría fácilmente el ser humano pensar que tiene un poco de justicia, así sea algo mínimo. O podría pensar el ser humano que realmente no es tan malo como otras personas que cometen atrocidades. ¿Sí? Pero ese no es un buen entendimiento. Y ahí es cuando debemos alejarnos de nuestros propios pensamientos y aún razonamientos que están alejados de las Escrituras. Porque eso fácilmente nos hará confundirnos y reproducir un amor vano en familia, en iglesia. Un amor que no se interesa por los demás. Un amor de que si me miraste mal, pues ya no te voy a amar más, cuando el amor de Dios es completamente diferente. Con todo esto, entonces, resumimos que por medio de las Escrituras se deja la claridad que el fundamento del amor es el Dios Trino. Ese es el fundamento del amor, el Dios Trino, y que ese amor no está basado en palabras, sino es un amor que pasa a hechos consumados, basados en entender la gracia y misericordia que se le da a los pecadores. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Aborreciendo lo que Dios aborrece. Volvamos allá a Romanos 12:9. Dice, el amor sea sin fingimiento. Y la segunda parte del versículo 9 nos dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Qué nos dice este segundo punto? Que en primera instancia debemos aborrecer, ¿qué? Lo que Dios aborrece. ¿Y qué es lo que Dios aborrece? Pues el pecado, efectivamente. Eso es lo que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque Dios, dice la Escritura, es 3 veces santo. Él no tiene nada que ver con el pecado y su estándar es la santidad. Por eso la Escritura nos dice que Él es santo, santo, santo. Miremos estos dos pasajes de este segundo punto que nos ayudan a ampliar un poco más este concepto. El primero es Salmo, capítulo 5, versículo 4. Salmo, capítulo 5, versículo 4. Donde nos dice la Escritura, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Ahí vemos el estándar del Señor. Es un estándar basado en su santidad. Es una de sus perfecciones la santidad, pero también otra de sus perfecciones o atributos es su justicia. Y eso es lo que estamos viendo en lo que reseña aquí el salmista. Vemos santidad, pero también vemos justicia. ¿Qué quiere decir ello? Que el culpable estará alejado eternamente de Dios. Esto es algo que debería tomarse con mucho cuidado. El culpable estará alejado eternamente de Dios. Eso dice la Escritura. Eso dice la palabra de Dios. Gálatas 6:7 dice lo siguiente. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El hombre aparentemente es experto en engañar. El hombre aparentemente es experto en expresar
que todo lo que hace, lo hace es por culpa de otra persona. Es decir, se autojustifica. Por ejemplo, si hay un adolescente y le dices, oye, ¿por qué actúas así? No, es que mis papás, ¿sí? Por ejemplo, si hay alguna situación de discusiones en casa, ¿qué es lo que va a decir esa persona? No, es mi esposa. Vemos que el hombre fácilmente tiende a justificar, se autojustifica y siempre, por su condición de pecado, le está echando la culpa a los demás. Eso se ve claramente en Génesis capítulo 3. Y entonces aquí, en este pasaje de Gálatas, se nos dice claramente que Dios no puede ser burlado. A Dios no podemos engañar. Muchas cosas hace el ser humano a escondidas y después dice que no lo hizo. Pero esto no sucede en Dios. Fácilmente podemos cambiar la versión de las cosas. Nadie nos vio y podemos decir, no, mire, yo no hice eso. Pero en el caso del Señor es completamente diferente. Dios nos puede ser burlado y todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a recibir. Así que, frente a ese panorama, ¿cuál es nuestra esperanza para poder aborrecer lo malo? Pues Cristo. No tenemos ninguna otra esperanza. No podemos fundamentarnos en algún otro tipo de ideas o filosofías o moralismo que hoy en día se predica en las iglesias. Nuestra única esperanza para poder aborrecer lo malo es Cristo, es poder conocer su estándar, es poder entender lo que sucedió en la cruz y cómo nosotros representamos hoy en día ello, porque la Biblia nos dice que seamos luz en medio de las tinieblas. Así que lo primero es entender la situación espiritual del hombre y que en nuestros medios o en nuestras fuerzas no podemos aborrecer lo malo. Por el contrario, si nosotros no estamos enfocados realmente en Cristo y no mortificamos el pecado, vamos a parecernos más bien a la gente del mundo. Entonces, para aborrecer, debemos estar en Cristo y debemos tener presente que a través de la instrucción de la palabra de Dios vamos a poder crecer y vamos a poder rechazar todas esas invitaciones que hace el mundo, que aparentemente son muy llamativas, que aparentemente buscan en nosotros una satisfacción personal y una estabilidad, una zona de confort. Vamos a poderla rechazar solamente entendiendo el plan salvador. Solamente en Cristo nuestra vida puede tener una santificación progresiva. Si estamos unidos a Él, si estamos, como lo dice la Escritura en Juan capítulo 15, si realmente estamos en esa unión con Cristo, vamos a poder caminar en una santificación progresiva. Y en la medida que nosotros avancemos, ¿qué va a ocurrir? Con más fuerza, con más empeño, vamos a poder aborrecer lo malo. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a ser unas personas que reproducen la luz de Cristo y estaremos entonces siguiendo lo bueno. Para tener entonces el verdadero amor, debemos estar con el autor del verdadero amor. Para tener y caminar en esa humildad que tiene un hijo de Dios, debemos estar con aquel que lo representa. Y para tener la misericordia, debemos también estar con aquel que ha extendido misericordia. ¿Sí ves? Somos un reproductor de lo que Él ha hecho por nosotros. Si Él nos extendió amor, nosotros debemos extender amor. Si Él nos ha extendido o Él nos ha dado el ejemplo de humildad, nosotros debemos caminar en esa humildad. Y si Él nos ha extendido misericordia, ¿por qué nosotros no podemos extender misericordia? Y esto nos llevaría al tercer punto, que es el versículo 10, donde Romanos 12:10 nos dice:
Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Si entendemos el amor de Dios, ¿qué va a suceder en nuestra vida? Vamos a poder rechazar las invitaciones del mundo y vamos a seguir lo bueno. Y dentro de ese seguir lo bueno es extender el amor fraternal. Porque cuando se habla de amor fraternal allí, en este pasaje, el apóstol Pablo está haciendo una clara referencia al amor familiar. Pero no hace una referencia al amor familiar de decir mamá y papá. Está hablando de la unidad, de la hermandad, efectivamente, de la hermandad que debe haber en la iglesia local. A eso se refiere allí el apóstol Pablo, de ese amor fraternal. Es decir, que ese amor se vuelva real, no solo de palabras o de momento o por circunstancias. Es un amor que no se desvanece porque está en Cristo. Mira, no se trata de un amor por circunstancias, sino es un amor que no se desvanece porque está fundamentado en Cristo. Y este amor es real porque Cristo es el que reina en nosotros. Porque además nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, porque somos una familia espiritual, porque a través de la familia espiritual nosotros podemos aplicar ese verdadero amor. ¿Por qué estamos hablando de familia? Mira lo que nos dice Lucas 8, 19, 21. Lucas 8, 19, 21. Porque este pasaje nos ayuda a entender lo que hicimos referencia al amor fraternal. Mira lo que nos dice. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. Está hablando del Señor. Pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Y mira la respuesta de Jesús. Versículo 21. Él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Así que ese amor fraternal va mucho más allá del amor familiar, porque está basado en una unidad espiritual. Si hay amor entre familia, ¿sí? Entre la familia natural, imagínate cómo debe ser ese amor en la familia espiritual. Es duradero, es constante, es perseverante. Es mucho más amplio, porque aquí la Escritura nos dice en ese versículo 21 en Lucas 8, que Cristo dice que su madre y sus hermanos son aquellos que oyen la palabra y la hacen. Una vez más, no es solamente decir amor, porque el amor del mundo es pasajero, viene y va, mientras que el amor de Dios permanece para siempre. Qué gran diferencia entre el amor del mundo y el amor de Dios. Y que el Señor nos manda a reproducir ese amor. Es que ¿sabes qué? Esto no es una opción. Si conocemos la obra perfecta de la cruz, esto no es una opción. Por el contrario, es un mandato de las Escrituras, ese amor fraternal. ¿Y cómo vamos a mirar ese amor fraternal? Por supuesto, las Escrituras y muchas veces el apóstol Pablo nos lo representa en comprensión, hermandad y unidad. Comprensión, hermandad y unidad. Inclusive Hebreos capítulo 13 nos está haciendo una clara referencia a lo que acabamos de anunciar. Así que miremos un poco ello para ir llegando a las aplicaciones de este pasaje. Cuando estamos hablando de esa comprensión, por supuesto que estamos hablando de diálogo, de limar asperezas que se dan por la carne, de tener disposición de alentar y guiar a la persona que se está quedando, de aquel que está pasando por un momento difícil, de tener también paciencia. Porque tenemos el fundamento del verdadero amor, ¿no es cierto?
Si a nosotros no nos explican el verdadero fundamento, fácilmente vamos a ser guiados por nuestras emociones. Y entonces, cuando una persona nos empieza a hablar y hablar, y nosotros queremos estar un poco más tranquilos y no le tenemos paciencia, si el amor que nosotros reproducimos está llamado a que tengamos paciencia los unos con los otros, debemos tener claro que somos hijos de Dios, pero todos reaccionamos de manera distinta. Dios nos hizo únicos. Y hay algunos que por alguna circunstancia pueden ser más fáciles en que su genio pueda salir a flote que otros que puedan ser más calmados, ¿no es cierto? Pero, ¿qué nos manda la palabra de Dios? A que haya paciencia entre nosotros, a que haya diálogo, a que si se presenta alguna dificultad entre nosotros como iglesia local, ¿a qué estamos llamados? A limar esas asperezas. Tenemos que hacerlo y no podemos darle tiempo a eso. Voy a esperar. Y cuando tú esperas, nunca realmente hablaste con la otra persona. Porque cuando tú te das cuenta, es la carne la que te está manejando, la que está obrando. No has permitido que las Escrituras, no has permitido que el Espíritu Santo esté batallando contigo en esa mortificación del pecado. Y por el contrario, empezamos a abrir huecos. Y estamos hablando de la familia espiritual. Aquella persona que está pasando por momentos difíciles, para poderla animar. Aquella persona que se está quedando atrás por alguna circunstancia, ha pasado algún problema familiar y se empieza a quedar atrás. Esa persona debe ser consolada, pero también debe ser exhortada, porque el amor contiene ello. El amor contiene consuelo, contiene exhortación. Mira, el amor que lamentablemente a veces expresamos los padres es un amor que por nuestras emociones se conduce a lo que no es. Porque entonces, a veces, no corregimos a nuestros hijos. Y el amor de Dios trae corrección. ¿Sí? El amor de Dios viene incluida la disciplina de Dios. ¿Sí? Porque el Señor al que ama, dice la Escritura, disciplina. Y entonces nosotros decimos, no lo vamos a corregir, no vamos a hacer esto con nuestro hijo. Nos da mucho pesar, nos duele, se nos parte el corazón. Pero fíjate que aún eso está encajado en las cosas del mundo, porque eso no es la enseñanza de las Escrituras. Por eso cuando una persona está pasando por un momento difícil, por alguna circunstancia, debe animársele, aún debe exhortársele, dependiendo la circunstancia por la que está viviendo. Bueno, eso es lo que hace referencia a la comprensión que debe haber unos con los otros. Y una pregunta que debemos hacernos es, ¿lo estamos haciendo? Somos una iglesia local que está en proceso, pero entonces estamos recibiendo con diligencia la palabra, nos estamos preparando, porque es fácilmente que nuestra vida pueda pasar por la excusa, ¿no? ¿Realmente lo estamos haciendo? Hoy en día como iglesia local vivimos un proceso. Dios nos ha permitido que puedan llegar personas nuevas, pero hay también personas antiguas. Y debemos ser llamados a empezar a trabajar en una unidad real, no solamente por una conveniencia o porque queremos agradar a la gente del mundo. Tenemos que analizar si realmente lo estamos haciendo, si nos estamos preparando para esa tarea, que en primera instancia para nuestra carne no es fácil. Eso no es fácil. Pero sabemos que en el Señor podemos pasar de las palabras a la acción. Sí podemos, sí lo podemos hacer. Miremos otro punto, el de esa hermandad. Y esa hermandad hace referencia a estar pendientes los unos de los otros.
Eso es lo que se haría en familia, ¿no? A estar pendientes los unos de los otros. Y si eso lo hacemos en familia en carne, ¿por qué no lo hacemos con la familia espiritual? Sería la pregunta. Debemos entender que si estamos en Cristo, estamos unidos a Él. Y que, como lo decía el apóstol Pablo, somos el cuerpo. Los miembros se necesitan los unos a los otros. Y al hablar de miembros, somos necesitados unos a otros, cuya cabeza es Cristo. Ya lo decíamos anteriormente en lo que Pablo explicó de los versículos de Romanos 12, del 4 al 8. Entonces no necesitamos, debemos vivir en esa hermandad, porque de lo contrario no podríamos pasar al tercer punto, que es la unidad. ¿Cómo vamos a estar en unidad si realmente no hay hermandad? Cada quien sigue buscando lo suyo, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a una explicación del amor en 1 Corintios, ¿no es cierto?, que se nos habla del amor. En el capítulo 13 se nos dice, el amor no es egoísta. Pero si nos damos cuenta, el amor del mundo tiene ese componente, cada quien busca lo suyo. Y aquí se nos está hablando de hermandad para poder tener unidad. ¿Cómo vamos a tener unidad, por ejemplo, con lo que sucede hoy en día, donde el evangelio se ha tergiversado, donde solamente se ponen las emociones, solamente se ponen unos versículos aislados? ¿Cómo vamos a tener unidad? Si al compartir la palabra de Dios y el evangelio, unos lo quieren hacer a su manera y no como está estipulado por la palabra de Dios. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué podrían decir algunos en esa unidad? Pues yo creo que lo mejor es no hablar de pecado, porque eso puede herir los sentimientos de la persona. Yo creo que más bien no hablemos de eso. Entonces, ¿cómo puede haber unidad? No podría haber unidad si no hablamos del problema del ser humano, si no hablamos de que el cristiano tiene que mortificar el pecado. La persona sin Dios tiene un grave problema y es el pecado. Estamos en Cristo, somos ayudados por Él, por los medios de gracia, por las disciplinas espirituales para poder mortificar ese gran problema que en Cristo ya es completamente diferente. Ya podemos hacerlo gracias a la obra de la cruz y por supuesto a esos medios o disciplinas espirituales que tenemos. Así que esa unidad debe estar basada en la verdad de las Escrituras. Debe estar basada en la verdad del Evangelio. Y el Evangelio siempre nos va a presentar una mala noticia, siempre, la condición del hombre, para después ir a una buena noticia. Ahí también está el fundamento del amor, que Cristo murió por el pecador. Así que tenemos que revisar si estamos trabajando como hermanos, y estar trabajando como hermanos es estar pendientes los unos de los otros. La Escritura nos enseña a orar sin cesar. La Escritura nos enseña a estar orando por nuestra familia. Y no solamente me estoy refiriendo a nuestra familia en sangre, sino me estoy refiriendo a nuestra familia espiritual. Es tan fácil poder decir, sí, lo estoy haciendo, pero realmente lo estamos haciendo. Tomamos el tiempo para poder estar orando por nuestra familia espiritual. Una iglesia en crecimiento, una iglesia local pequeña tiene una gran ventaja. Nos empezamos a conocer todos y entonces empezamos a identificar los nombres de las personas y que aún vienen a nuestra memoria, a nuestra mente, para poder orar los unos por los otros. Imagínate una persona orando, Señor, yo te pido por aquel que se sienta en esa esquina, Señor, yo te pido por él. Pero si estamos en un sitio pequeño, ¿cómo podríamos decir eso? ¿Realmente estamos como hermanos? Y recuerda, la unidad, lo que hablábamos anteriormente, debe ser algo en lo cual debemos trabajar para que ese amor sea realmente plasmado.
Y ese amor de la unidad es a través de la enseñanza y de la doctrina. Alinearnos a las Escrituras con toda atención y meditación. No podemos ser ligeros en nuestro testimonio ante los demás. Cuando hablamos de Cristo a otra persona, como lo decíamos anteriormente, debemos hablar de su justicia y hablamos de su amor. Hablemos de su justicia y hablemos de su amor. Y esto nos lleva a considerar estas últimas preguntas, que es de los 3 puntos que hemos visto para concluir. Y esto es algo que debemos analizar, porque recuerda, Romanos 12 nos está hablando de alguna forma de la acción, de las características de una persona que ha recibido doctrina. Entonces, la primera es, ¿se manifiesta tu amor por Cristo? ¿Se manifiesta tu amor por Cristo? Ya debes entender que si tú amas a Cristo es porque Él te ha amado primero. Él hizo la obra, Él lo hizo primero. Pero ahora, si lo entiendes, ¿se está manifestando ese amor por Cristo? Porque de lo contrario, tendremos que empezar a revisar nuestra profesión de fe, que quizás se ha quedado solamente en palabras. Cuando Pablo dice en Romanos 12:2, dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es algo que hacemos día a día. O sea que día a día nosotros debemos estar en ese examen revisando mi manifestación de amor por aquel que me salvó, por aquel que lo hizo primero, por aquel que obró primero. Recuerda, el amor de Dios se plasmó sin que yo hubiese hecho nada. Lo que yo había dado al Señor era un montón de pecados. Yo no había hecho nada. Segundo, ¿estás en un trabajo arduo en la mortificación del pecado? Porque esa es la única forma de poder aborrecer lo malo. ¿Estás en un trabajo arduo de la mortificación del pecado? Tú sabes que no estamos solos en esta batalla espiritual, no estamos solos en esta guerra espiritual. El Espíritu Santo está con nosotros y eso trae aliento a nuestra vida para que con nuestra responsabilidad, porque igual somos responsables, podamos avanzar en la mortificación del pecado y así podamos rechazar lo malo para poder seguir lo bueno. Y también otro punto es, ¿estás manifestando tu amor con tu familia espiritual? ¿Estás manifestando tu amor con tu familia espiritual? ¿Es tan importante la familia espiritual? Y esto es algo reflexivo y que puede ser algo duro para nuestros corazones. Quizás muchos de nuestros familiares no estén en la eternidad con el Señor. ¿Sí ves? Todo está bajo su soberanía. Por eso esto implica que nos unamos en el amor del Señor, que trabajemos unidos. Hay mucho por hacer, capacitarnos, compartir la palabra con diligencia, hacerlo en el amor. No se trata de hacerlo bajo parámetros de legalismo, sino hacerlo realmente en el amor. Hay mucho por hacer como iglesia local. Y una iglesia naciente debe saber que su estructura, su fundamento, debe estar basado únicamente en Cristo. Únicamente en Cristo. Y a partir de allí, en la enseñanza apostólica. De lo contrario, vamos a estar naufragando. Vamos a estar viviendo en el legalismo y vamos a mostrar un amor hipócrita, un amor solamente de apariencias y no un amor que tiene cuidado de los demás, un amor que está pensando en la familia. ¿Qué está pasando con esta familia? ¿Qué está pasando con este hermano? ¿Qué está pasando con esta hermana? Es un amor que no nos deja estar quietos. Aún con las personas que vienen y no regresan. ¿Qué habrá pasado con ellos?
¿Qué estarán pensando? ¿Qué está pasando por su mente? ¿Sí? Así que, con base a estos 3 puntos últimos, vamos a concluir y vamos a tener nuestro tiempo de reflexión y oración. Pero que esto no quede plasmado solamente en nuestras agendas o en nuestros cuadernos, sino que realmente podamos meditar en ello, si realmente estamos plasmando el verdadero amor. Y es tan importante la iglesia local. Por eso Pablo resalta la iglesia local. Como decíamos hace 8 días, no hay cristianos solitarios, no los hay. La Escritura nos dice que creían y se añadían. No hay cristianos que dicen, no, yo no necesito congregarme. No hay cristianos que digan, no, yo solamente aquí me instruyo, o solamente miro por internet, o solamente observo una prédica. No. Imagínate dónde va esa persona a compartir el amor. ¿Al computador? ¿Dónde va a hacer su ejercicio de plasmar el amor? ¿O solamente lo hace con su familia y bueno, y los demás? A los que está conociendo y debe desarrollar más la paciencia, más la tolerancia, llamar al diálogo. Por eso es que nos necesitamos, para que el Señor trabaje en nosotros, nos siga probando. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios que el Señor ha diseñado un plan perfecto. Porque uno en su carne uno dice, uy, no más. Uy, no, ya no voy más. Ya no voy por allá. Ya estoy cansado. Pero gloria a Dios por ese plan eterno que incluye todo esto, que es amarnos los unos a los otros, como dice la Escritura, y que la gloria sea para Él. Que este sea un llamado para revisarnos y para que nuestros corazones realmente sean llamados a una convicción del verdadero amor, y si no, sean llamados al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.